tiene que darse por enterado de una vez de que la realidad no se constituye donde le han dicho, afuera. Y que afuera, ¿qué hace? La realidad que transcurre afuera es algo de lo que vos tenés que informarte, porque precisamente no es más que una forma de algo que tiene un tiene incluido un tiene algo adentro que no sabes qué es. Ahora, la ignorancia en la que fácilmente aceptamos permanecer nos dice que, en realidad, tú pasas a ser el agente receptivo de la realidad, y que esa realidad que está afuera, tú tienes que recibirla para enterarte, o sea, entiendes que el termina invertido. Lo digo con claridad, es como que tú te tienes que llenar de la realidad. Prendes un televisor para informarte. Informarte implicaría que eso es la forma de algo, de lo cual tú tienes que preguntarte cuál fue el qué es lo que tiene dentro, cuál fue la semilla por la que tomó esa forma. No, se invierte al punto tal de que tú pasas a ser el que tienes que llenarte de la realidad. Si lo logras bien, serás adaptado, maduro, adulto y un occidental más o menos de la media que puede andar por la calle. ¿Quién? Un tipo que se adapta a la realidad. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de motivos para cambiar la realidad, motivos para cambiar de era, vamos a ser rigurosos, motivos para cambiar de era, el siguiente escalón es, ¿por qué cambiar la realidad? Siguiente escalón, ¿por qué hay que cambiar la realidad? Voy a entrar por una vía que sea muy directa porque hoy tenemos poco tiempo, pero en esa vía, quiero que entiendan de entrada, hay que cambiar la realidad porque la concepción central de la realidad, como la manejamos en la vieja era, tiene fecha de vencimiento, en tanto, el humano no va a poder cambiar lo que urgentemente tiene que cambiar si sigue creyendo que lo que tiene que cambiar está cómodamente afuera. Que es lo que nos gustaría todo. ¿Y qué querés que le haga? La economía es así, el mundo es así, la ciencia es así y yo no lo puedo cambiar. Nos encanta llegar a esa con ¿qué querés que le ponga un revólver en el pecho a mi esposa para que me... O sea, tanto para llegar a semejante, 12.000 años de evolución para llegar a semejante nivel de Homo sapiens, a ver cómo es la realidad. Bueno, cuando uno entiende que se llegan a semejantes conclusiones, la realidad es así, por eso yo no tengo plata, porque y ahí te informás. No tenés plata, ¿por qué? Porque vos sos un joven, en un país donde a los jóvenes no se les... a los jóvenes no se les da empleo. Porque a los jóvenes no se les da empleo. ¿Por qué? Porque infórmate de la realidad. ¿No sabes que hay crisis? Y que la crisis... Disculpen, no soy informado, ahora sí, no tengo empleo. Yo no tengo la culpa. ¿Qué quiere decir? Uno llega a un punto en el cual, de tanto ser víctima, termina siendo victimario. Porque entonces, indignado porque la culpa es de los demás. Cuando empezamos a vivir en ese orden, no podemos tener mucho más que a ver de qué lado tratamos de liberarnos rápidamente del feliz, del infeliz que genera la realidad. O sea, a la larga, lo que más nos gusta es tener a alguien a quien culpar de lo que nos pasa en la realidad. Y eso es un juego que no cambia en épocas y no cambia en culturas. Tú lees cualquier sagrado escrito de cualquier cultura y ves que es lo mismo. Todo el mundo se queja de la realidad como si ese mundo no fuera el que la genera. Bueno, la buena noticia, sin entrar todavía en qué consiste la nueva era, cómo es, por qué hay que cambiarla, cómo se cambia, qué es vivir en la nueva era, por qué lo más probable es que no lo logremos si no lo logramos. O sea, quiero que entiendas, lo tienes que lograr tú, si no, no lo vas a lograr. Si supones que es algo que va a suceder, no va a suceder. Pero ¿cómo si es una constelación? Bueno, déjame que te lo explique. Ahora, no me puedes preguntar todo junto. Ahora, si entendemos más o menos lógicamente qué pasa con nuestra realidad imperante actual, y la verdad que hay motivos para entender que sí, tiene que tener fecha de vencimiento esto. Nunca el humano tuvo el poder que tiene ahora de destruir al humano. Nadie lo quiere. Ningún gobierno es el que quiere ser destructivo. Todos los científicos son por la paz, ¿no saben? Y por eso hacemos bombas por la paz. Nadie quiere, siempre es por por algo externo, por lo cual yo no me queda otra cosa que hacer la guerra. Pero yo no quería. A mí no me queda otra cosa que hacer la bomba, pero yo no quería. Todos te cuentan la misma basofia que la pobre vieja que en la esquina no puede comprar paz porque el gobierno no le paga la jubilación. Todos dicen lo mismo. El tipo más elaborado de la ciencia, yo no quería, pero tuve que hacer la bomba. El político más renombrado, yo no quería, pero tuve que implementar el ajuste. Todos te dicen, yo no quería la realidad que hay, pero ¿qué le voy a hacer? La heredé.
Me viene de papá, de mamá, del gobierno anterior, Ok. Degrada y llega a tu vida, a la pobre mujer que tiene que comprar pan en la esquina, y todos decimos la misma gansada desde hace 12.000 años, vayas para donde vayas del mundo, y te lo digo yo que voy bastante por el mundo, durante muchísimos años a investigar, ahora tengo el gusto de también ir a contarles lo que investigué, y siempre encuentro una misma cuestión, ¿cuál? Nadie tiene que ver con la realidad. Es lo que pasa con la física. Van a buscar dónde está el origen de la materia. ¡Ah! Acá está, el átomo, no existe. ¡Ah! No era el átomo, era el electrón, el protón, no existe. No era el electrón, era el protón, no existe. Era el quark, no existe. Tampoco era el leptón, no se me acaba. No tengo... ¡Listo! No tienen dónde empieza la materia. Y viene la cuántica y dice... Efecto observador, empieza en ti. El que observa al electrón, al protón, al leptón, al quark, ese es el que está generando todo ese fenómeno. ¿Dónde yo qué tengo que ver? Yo no hice nada. Ahí empieza un juego. Donde tú efectivamente empiezas a creer que eso que está ocurriendo está afuera, y para colmo los paradigmas te lo avalan. El paradigma llamado política, como estamos viendo, el paradigma llamado ciencia. La ciencia es... objetiva, o sea, al sujeto nos molesta, lo tachamos. El sujeto que viene a ser precisamente el informado, el que está dentro de esa forma que se llama realidad. Si de algún modo logro hacértelo interesante, por alguna de todas las vías... ¿Bien? Gracias, hoy son muy amables. Si de algún modo logro hacértelo interesante, por alguna de las vías quisiera que nos preguntemos de entrada por la lupa corridita a el otro lado del experimento. Tanto mirar el telescopio afuera, el microscopio afuera, es que del otro lado viene un iniciado y te dice, ahí está la respuesta. Ok, tú cambia así por así. Es lo mismo. A ver la realidad, a ver la realidad, a ver la realidad. Bueno, sí, ¿por qué no divertirnos un poco? Bien, ahora viene tragedia. Tuvimos drama, ahora vamos a ver cómo enseguida viene, esto se transforma en tragedia, de inmediato. Pero ¿por qué si la realidad está en mi mente no es lo que yo quiero? ¿Ves? Aunque vos no te das cuenta, estás diciendo, pero no es que soy yo, es otro. ¿Por qué? Porque si efectivamente, supongamos que yo tengo que aceptar que la realidad está en mi mente, pero no es mi vida la que yo quiero que sea así, no es mi realidad. ¿Te das cuenta que sin darte cuenta estás haciendo el segundo pasaje de los certámenes griegos? Lo digo con claridad, ¿se entiende? Estás pasando de drama a tragedia, porque era que venía el momento de a ver dónde vos haces tu realidad, inmediatamente el yo se rearma y dice, no, yo no. Eva, a mí no me jodas, Dios. Fue Eva, yo si es por mí, yo seguía tranquilo. Y Eva, serpiente, a mí no me jodan. Y serpiente, diablo, a mí no me jodan. Remítase a la otra oficina, conocen. Vaya, bueno. Ok. Si le tratamos de poner un poco de humor para transformarlo en comedia, vemos que efectivamente el drama, desesperadamente precisamos que se nos transforme en tragedia. No, yo no soy, es otro. O sea, primero te quejas. Hay una ecuación en psicoanálisis que se llama la demanda es la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron demanda en el sentido jurídico? Conflicto. Uno demanda, pide eso que después quiere resolver con demanda. Lo has pedido tú, por eso se llama demanda. Tendría que producirte algún impacto. Tus problemas, esos que quieres resolver con demandas, son los que tú has... ¿Entendieron? Esto es muy serio. Es decir, la jurisprudencia viene de Grecia. Y los griegos tenían 3 maestros, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los 3 eran iniciados, qué casualidad. Y aprendieron que no se tiene que resolver con demanda algo, porque la demanda no hace más que espejar lo que tú has demandado. Te vas a otra cultura, te vas al Zen, ¿cómo se llama eso? Lo mismo, concepto de desdoro. Desdoro, todo lo contrario a dorado. En vez de dorar, desdorar. Quien entabla un juicio, una demanda, quedó en desdoro, quedó en deshonor, porque ese tipo se está mostrando ante la sociedad que ese generó tal problema. Por eso no te lo resuelven jamás por vía de demandas judiciales. Imagínate una humanidad sin abogados, sin... Nueva era, más o menos. Perdón los abogados, ¿no?
Pero podríamos decir, tendría que tener otra función que no es la de resolver problemas, sino en todo caso, la de que la ley te obligue a hacerte cargo del problema que has generado. Listo, los abogados, estaría lindo, estaría bueno. Digo, por lo menos te pondrían a ti en el centro de la cuestión, aprenderías del problema, no te sentirías víctima, y encima no dependes del juicio de un juez que decida quién tiene razón o quién no. Siempre tienes razón tú. Lo has demandado y ahí lo tienes. Cuando uno empieza a pensar en la pregunta por la cual la realidad es tan difícil de cambiar, los sólidos motivos los encuentras cuando a alguien le das la... Bueno, ya lo hemos hablado un par de veces, los sufíes, una de las culturas en la que yo tuve que investigar, aprender, viajar, es la del sufismo. Los sufíes te dicen una maravillosa sentencia: buenas noticias, las peores. También dicen malas noticias, las mejores. Toma la versión que quieras. Buenas noticias, las peores. ¿Cuál? La realidad es facilísima de cambiar. ¿Por qué? Porque depende de ti. Buenas noticias, la realidad es facilísima de cambiar. La peor noticia, ¿cuál? Depende de ti. ¿Es buena o es mala? Buena noticia, la peor. Bien. Se trata por diferentes vías de generar alguna manera de que podamos entender que si la realidad no la podemos cambiar es por algo que transcurre en nuestras mentes y que lo desconocemos. Y que eso que desconocemos, que transcurre en nuestras mentes, nos lleva no a conocerlo como solución, sino que todo lo contrario, el conocimiento pasa a ser lo que te hace obstáculo, por lo que no te enteras de lo que en tu mente sucede. Recién acabamos de verlo. Cuando tú quieres llevarlo a alguien a que, tienes buena noticia, mira, tienes la llave, la has usado para cerrar, ahora úsala para abrir. Tienes la llave, la has usado para abrir lo que no querías abrir en tu vida, ahora ciérrala. Si eso entró en tu vida es porque tú lo has demandado. Si eso no entra en tu vida es porque tú no lo demandas. Ok, puedes cerrar y abrir con la misma llave. Inmediatamente se produce en la persona esa necesidad de ubicar que no, que es por un otro. ¿Por qué? Porque empieza a contarte cosas que conoce. Esto que te decía antes, la realidad, porque la crisis, porque el país, porque los políticos, porque mi esposo. El conocimiento no es la solución. Resulta que el conocimiento es el problema, a punto tal que el conocimiento está ubicado en un paso metódico que en todas las iniciaciones se llama así, el conocimiento, y que es el enemigo principal de que des los 10 pasos. Se llama el paso 11. Y por motivos que hoy vamos a ver, todas las culturas iniciáticas nos dijeron el paso 11 es el gran maestro. Es el que, ante el cual nadie ha podido dar el paso todavía. Los 10 pasos más o menos los dieron todos. Algunas culturas dieron el 1, el 2, el 3, algunas dieron muchas y otras los dieron todos. El que nunca fue dado es el paso 11. ¿El paso 11 cómo se llama en el árbol de la vida? Da'at. ¿Y Da'at qué significa? Conocimiento. El conocimiento no era un aliado. Para que llegue a serlo tendrás que vaciarte de todo eso que, aunque conoces, te miente. Disculpen la verdad obvia, pero vale muy al caso. El conocimiento empieza haciéndote creer que estás conociendo y termina develándose que es una mentira. Conocimiento. Ese conocimiento en Oriente se cambia por reconocimiento. Ese sí que cura. El Bardo Todol, el que lamentablemente se tradujo como libro tibetano de los muertos, no sé de quién fue el hijo de tibetano que inventó ese nombre. Bardo Todol, ¿saben lo que significa en realidad? Liberación por la gran audición. La escucha libera. Eso acá se tradujo al libro de los muertos. No sea cosa que aprendas a escuchar. No, esto es algo para después de la muerte, quédate tranquilo. No sea cosa que aprendas a escuchar y veas que ese político que nos prometió, vamos a resolver el problema de la seguridad, desde que está en el gobierno estamos más inseguros que antes. ¿Y qué quería resolver? El problema de la seguridad. ¿Qué resolvió? El problema de la seguridad, no el de la inseguridad. Te mintió. Pero él no sabía. Falta que reconozcas que el IN lo puso él. El IN del que ahora te informa, la inseguridad ha crecido, pero yo no quería. Siempre la misma. Eva, serpiente, derecha, izquierda. Como acá, como el Partido Popular, no el otro, el socialista. Siempre es, si no fuera por el otro, yo haría lo que quiero. Cuando él va al lugar del otro, bueno, pero el anterior. Y ya sabemos que lo peor es que creemos
que eso tiene solución y que un día va a venir el machito que efectivamente desde ese mismo paradigma nos traiga las soluciones. Los científicos dicen, yo no quiero pero tengo que hacer la bomba atómica. Los políticos dicen, yo no quiero pero tengo que hacer el ajuste. La religión dice, yo no quiero pero tengo que reconocer la pedestería en la iglesia. La economía dice, yo no quiero, pero hay que inyectar en el mercado billones de dólares, que se los vamos a cobrar a ustedes, no se crean que los vamos a poner en nuestro bolsillo, para ayudar a Grecia. No, la ayuden más, no ayuden más, dejen, no me ayuden más. Déjame con mi economía, mi realidad me la genero yo, ¿sabés qué bien que me la puedo generar? Si efectivamente me hago cargo de que, si voy por el mundo enseñando, viniendo de Suiza, es porque efectivamente genero una realidad propia. Ok. Te quiero que entiendan, el estribillo es siempre el mismo, pero no es siempre el mismo solamente hoy, ni es siempre el mismo en tu casa, ni es siempre el mismo entre los políticos, es siempre el mismo de los griegos para acá por lo menos. Si no fuera por el otro, qué bien que estaría yo. Bien, división fundamental, que dijimos que si no hay división que se concilie, no hay cambio de era. ¿Qué pasaría si el otro está dentro nuestro? ¿Qué pasa si dentro nuestro hay otro que se está informando de la realidad mientras creo que yo me estoy informando? Y ese otro en mí se informa de la realidad para contarme que, tienes razón, tú no eres, es por el otro. Primero, ese otro es un inteligente de mierda. O sea, es inteligentísimo, ¿entiendes el juego que haría? Te estoy contando el juego que todas las iniciaciones nos dicen que ocurre dentro de nuestra cabeza. La división, traté de llevarla primero en su máxima exposición en el escenario de lo externo. En lo externo, ¿cómo es? Cuando a alguien lo llevas a la tremenda noticia de que todas las iniciaciones de la historia de la humanidad dicen la realidad de la que te quejas es la que estás generando tú. ¡Qué sabiduría! Pero yo no conocía a mi marido. O sea, en cuanto tendrían que implicarse en eso, empieza cambia de todo. ¡Ay, qué sabiduría la de Cristo! Sí, pero yo me hago de Pilato, me lavo las manos. Yo no tengo nada que ver, uno conoce, porque no. Antes yo venía del tercer mundo que estaba todo destrozado, entonces cuando yo les hablaba de la nueva era, tú porque vienes del tercer mundo que está todo mal. Ahora, en el tercer mundo están bien, entonces tú no nos entiendes a qué lo parió. Antes era, no nos vengas a hablar de crisis, tú porque vienes del tercer mundo. Ahora, tú porque vienes del tercer mundo, que ahí la tienen ordenada. Nunca quieren saber, en sociedad alguna, nunca queremos saber, nunca el ser humano quiere saber de la condena que pesa sobre el ser humano. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Y qué es Dios? El generador de realidades.